buenas tardes a todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este evento que vamos a desarrollar en esta sesión. Tenemos un tiempo bastante breve para poder abordar algunos aspectos esenciales, importantes de las contrataciones públicas. ¿De acuerdo? Estoy compartiendo mi pantalla. Quisiera que me confirmen, por favor, si todos pueden mirar. ¿Sí? Se ve correctamente, sí. Muy bien, Freddy, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, tomando en consideración que tenemos un tiempo breve para desarrollar estos aspectos esenciales, vamos a dar inicio a nuestra sesión, tal vez consultando algunos puntos, ¿no? Haciendo notar por qué es importante contactar con el Estado, ¿no? ¿Qué acciones debo adoptar si tengo una empresa que brindo un servicio, o tal vez soy una persona natural que brindo servicios, servicios en general, servicios de consultoría? ¿Cómo hago para contratar con el Estado? ¿Qué acciones debo adoptar? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Es gratuito? ¿O las entidades tienen un registro de proveedores? ¿O es una convocatoria pública en la que yo también me puedo presentar, ¿no? Entonces, sobre todos estos aspectos vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión, ¿sí? Nuestro curso se denomina Oportunidades de Negocios para Mujeres Proveedoras del Estado y vamos a enfocar las contrataciones que se desarrollan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones públicas y también mencionaremos algunos aspectos de contrataciones cuyos montos son iguales o inferiores a las 8 UITs, ¿no? Es decir, a la fecha cada UIT está en 4.600 soles, entonces si hablamos de 8 UITs estamos hablando de 36.000 y tantos soles, ¿no? Entonces, ¿qué procedimientos siguen las entidades? ¿Cómo puedo ganar experiencia brindando mis servicios, vendiéndole bienes a las entidades públicas? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que necesito? Todo eso vamos a mencionar a continuación, ¿de acuerdo? Muy bien, nuestro temario para hoy día involucra estos 6 puntos. En principio voy a comentarles sobre quiénes intervienen en las contrataciones del Estado. Me refiero a qué entes, qué entidades públicas forman parte de este procedimiento de contratación pública, ¿no? Y a su vez, por otro lado, los proveedores, e iré mencionando la naturaleza, las particularidades. Luego, el segundo punto, ¿por qué vender al Estado es una gran oportunidad para mi empresa? Eso también voy a comentar, voy a hacer referencia a las contrataciones que se han llevado a cabo el año pasado, en el 2021, ya tenemos la estadística anual, y allí mencionaré, por ejemplo, las cantidades de contrataciones de bienes que las entidades públicas desarrollan y también de servicios, ¿sí? Por otro lado, ¿qué necesito para venderle al Estado? ¿Soy persona natural? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos esos aspectos voy a mencionar. Y si soy persona jurídica, también. Derechos y responsabilidades de los proveedores, ¿no? ¿Qué derechos tengo cuando contrato con el Estado? Y además, ¿qué obligaciones asumo? ¿Cuáles son mis deberes una vez que he materializado una contratación con el Estado, ¿no? Entonces, la seriedad de ese asunto lo vamos a ver también a grandes rasgos. Luego, ¿cómo participar? Hay que conocer los métodos de contratación que emplean las entidades públicas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Soy empresaria, brindo tales y cuales servicios, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo participo? Y además, si soy una pequeña o microempresa, ¿qué beneficios tengo para participar en las contrataciones públicas? ¿O hay un trato sin preferencias, ¿no? En principio tenemos regulado en nuestra normativa diversos principios, ¿no? Que señalan, por ejemplo, el principio de la libertad de concurrencia, el principio de trato, de igualdad de trato, antes se llamaba trato justo e igualitario, pero también hay determinados beneficios que se regulan a favor de las pequeñas y microempresas. Así que esos puntos vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y por último, mencionaré cuáles son los medios de contacto con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que se encarga de difundir, ¿no? Y de desarrollar este tipo de eventos para poder materializar el afianzamiento de las disposiciones contenidas en nuestra norma. Muy bien, entonces comenzamos con este primer punto. ¿Quiénes intervienen en las contrataciones del Estado? ¿No? A ver, en las contrataciones particulares, en las contrataciones que realizamos nosotros como personas naturales, jurídicas, ¿no? Día a día, puede ser
que podríamos estar materializando una contratación con una entidad pública o tal vez solamente entre particulares, ¿no? Lo regular, lo más frecuente es que día a día desarrollamos una serie de contrataciones entre particulares. Al tomar un taxi hay un servicio, hay un contrato que hacemos. Informal, no es por escrito, pero estamos contratando. Al comprar el pan para el desayuno, al comprar los alimentos para el almuerzo, estamos desarrollando contrataciones informales, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de contrataciones entre particulares, la autonomía de la voluntad es la que finalmente delimita el alcance, ¿no? ¿Cuánto me cobra, señor taxista, de aquí hasta allá? Es una negociación entre las partes. Pero ese tipo de negociaciones no se da cuando contratamos con una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, si quisieras venderle al Estado, al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer, o tal vez quieres contratar, vender, brindar un servicio a la municipalidad distrital, a la municipalidad provincial, allí sí ya no podemos hablar de contrataciones verbales, ¿no? Ya no podemos hablar de contrataciones informales, sino que en este caso vamos a comenzar, ¿no? Diciendo que se tratan de contrataciones que se materializan por escrito, ¿no? De manera digital o de manera física, pero siempre tiene que ser formal, ¿de acuerdo? Independientemente del monto. Entonces no se vayan a guiar, por ejemplo, a veces un alcalde les dice, brinda este servicio, pinta esta fachada, ¿no? Y no hay ningún documento de por medio. Y luego, para que te puedan pagar, se genera un problema, porque en las entidades públicas tenemos que contar con los documentos necesarios para procesar los pagos, por ejemplo. Entonces aquí, en las entidades públicas, ¿no? Es decir, en contrataciones con entidades públicas, ¿quiénes intervienen? Entidades públicas me refiero a todas las entidades, a todas las organizaciones del Estado, ¿no? Ya sea del gobierno nacional, gobierno local, ¿no? Del gobierno regional. Me refiero a todas esas entidades públicas. Entonces, estas entidades públicas necesitan anualmente contratar bienes, servicios, ¿no? Comenzando desde los más simples, desde útiles de oficina, equipos de cómputo, ¿no? Una serie de servicios también requieren contratar bienes, servicios y obras, ¿no? Año a año el Estado gasta millones en la materialización de estas contrataciones, así como se contrata la ejecución de obras, la contratación de servicios de supervisión de obras, de consultorías, también se contrata servicios, se contrata diversos bienes, ¿no? Hay adquisición de bienes. Ahora que estamos todavía en plena pandemia, por ejemplo, se sigue contratando bienes y servicios que nos ayuden a mitigar los efectos del COVID-19, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas esas entidades públicas a nivel nacional, en todo nuestro país, todos los años gastan millones de soles en contrataciones, ¿no? Puede tratarse de contrataciones que de repente, como les digo, tienen gran envergadura, gran magnitud, como las obras, ¿no? Que impactan directamente en el beneficio de la población. Sin embargo, también pueden desarrollar bienes y servicios que les permita optimizar el servicio al ciudadano, ¿de acuerdo? A la fecha hay aproximadamente 3.000 entidades públicas a nivel nacional que reciben presupuesto o que captan recursos para contratar estos bienes, servicios y obras. Desde arrendamientos de inmuebles, de repente ustedes tienen inmuebles y quieren arrendar y una entidad pública puede funcionar allí, o tal vez tienen locales amplios que puedan servir de almacén y una entidad pública no tiene almacén, entonces puede contratar contigo, ¿no? Un arrendamiento de un inmueble. En fin, vamos a ir viendo los objetos contractuales un poco más adelante. Entonces, por un lado están esas entidades públicas, ¿no? Como por ejemplo, les decía, todos los ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, ¿no? Todas estas entidades del Ejecutivo. También pueden estar los gobiernos regionales, también pueden estar los gobiernos locales, las municipalidades, las distritales, las empresas del Estado, todos ellos. Y por otro lado están los proveedores, las proveedoras, ya sea como personas naturales, es decir, Edith Huancauqui, por ejemplo, ¿no? Persona natural, o como persona jurídica, Comercial 3 Estrellas SRL, ¿no? Entonces, ya sea como persona natural o como persona jurídica, que brindan un servicio, ¿no? O que prestan, que entregan bienes a cambio de un pago determinado. Entonces,
vamos a encontrar proveedores de bienes, de servicios, servicios en general, servicios de consultoría, ejecutores de obras, consultores de obras, ¿de acuerdo? Y estas personas naturales pueden participar en las contrataciones públicas, pueden contratar con el Estado, ya sea individualmente o a través de consorcios, es decir, se pueden agrupar. Y lo más interesante es que cuando se consorcian, no están creando ninguna persona jurídica, ¿no? Simplemente es una especie de contrato asociativo, ¿no? En donde los proveedores deciden unirse para complementarse, ¿no? Y para lograr contratar con el Estado de manera más eficiente. De repente uno de ellos no tiene la capacidad técnica suficiente o no tiene la capacidad económica suficiente, entonces se consorcia con otro, forman un consorcio y así participan con el Estado. Muy bien, dentro de los entes rectores, ¿no? En materia de abastecimiento, propiamente en el Sistema Nacional de Abastecimiento, el ente rector viene a ser la Dirección General de Abastecimiento Público, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Esta dirección general es la máxima autoridad técnico-normativa del sistema, que establece lineamientos, aprueba directivas que todas las entidades públicas tenemos que observar, ¿no? Directivas, por ejemplo, de la planificación multianual de las contrataciones, la directiva para la disposición de los bienes muebles, por ejemplo, y así. Este ente va regulando, va diciendo qué cosa tienen que hacer las entidades públicas, ¿de acuerdo? Y también hay otras entidades supervisoras, como el mismo organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que, por ejemplo, monitorea las contrataciones que desarrollan las entidades públicas a nivel nacional, no al 100%, como ustedes comprenderán, no hay capacidad suficiente, ¿no? Pero se monitorea aleatoriamente, ¿no? Entonces, se va recomendando la aplicación debida de la norma, emite pronunciamientos cuando los proveedores solicitan, ¿no? Previo pago de la tasa correspondiente, emite pronunciamiento sobre las bases de un procedimiento de selección cualquiera, ¿no? Eh, También promueve el afianzamiento del conocimiento de la normativa de contratación pública. Y por otro lado tenemos a la Contraloría General de la República, ¿no? Constitucionalmente, la Contraloría General de la República tiene esa potestad de supervisar el correcto uso de los recursos públicos, ¿no? Y como comprenderán, las contrataciones de bienes, servicios y obras se realizan con recursos públicos. Entonces la Contraloría siempre va a estar allí. Tiene potestades sancionadoras también. Puede sancionar en aquellos casos en que detecta infracciones graves o muy graves cometidas por los funcionarios o servidores públicos. Entonces, por allí tenemos que la Contraloría, a través de sociedades auditoras externas, a través de su órgano de control institucional, ¿no? Cada entidad pública tiene un órgano de control institucional, supervisa, ¿no? Revisa la ejecución del gasto público, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos entes tenemos. ¿Ustedes dónde están? Cuando hablamos de proveedoras del Estado, ¿no? Están aquí como personas naturales, como personas jurídicas y también pueden formar un consorcio, un contrato asociativo solamente para una contratación determinada para que puedan contratar con el Estado de manera más eficiente, ¿no? Entonces ahí cuando se consorcian ya depende del acuerdo de voluntades, quién participa, en qué porcentaje, qué hace uno, qué hace el otro, en fin, se establece allí en un contrato de consorcio. Primero en una promesa de consorcio, luego en un contrato de consorcio, ¿no? Eso es propio, por ejemplo, en los procedimientos de selección. Muy bien. Cuando hablamos de contrataciones con el Estado, les decía, estamos hablando de contrataciones formales, ¿no? En consecuencia, estamos bajo un escenario regulado. No podemos hacer lo que se nos ocurre, lo que se nos antoje, ¿no? Sino que tenemos que, en principio, en atención a la legalidad, tenemos que mirar el marco normativo vigente aplicable. Entonces, en contrataciones públicas, por montos mayores a 8 UITs, ¿no? Tenemos que observar obligatoriamente las disposiciones contenidas en el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y también en su reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tomar en cuenta.
¿Qué dice el texto único ordenado? Establece los principios que todas las entidades públicas tienen que observar, tienen que dar cumplimiento. Principio de, les decía hace un rato, principio de libre concurrencia, de transparencia, de publicidad, de eficacia y eficiencia, el principio de equidad, ¿no? Entonces, todos esos principios ustedes también como proveedores, como proveedoras, pueden invocar en la ejecución del contrato o en las contrataciones en sí. Por otro lado, tenemos el reglamento. El reglamento desarrolla con mayor prolijidad, con mayor detenimiento, las disposiciones contenidas en este texto único ordenado. En las entidades públicas, nosotros los logísticos, los que intervenimos en las contrataciones del Estado, debemos acreditar y certificarnos ante el OCE, ¿no? Acreditar la experiencia, acreditar nuestros conocimientos, dando un examen presencial del marco normativo vigente, por ejemplo. Ahora bien, en las contrataciones públicas, por montos mayores a 8 UITs, ¿no? ¿Cuánto está una 8 UIT? 4.600 soles. Entonces, 8 UITs equivale a 36.800 soles. Para contrataciones que superan ese monto, más de 36.800 soles, en las entidades públicas tienen que seguir esta formalidad. Estas etapas son secuenciales, ¿no? Las entidades públicas no pueden comenzar aquí en la ejecución contractual. No pueden decir, proveedor, ejecuta la obra, ya de una vez aquí en este terreno ejecuta la obra y luego hace la selección y luego planifica, ¿no? O al revés, no puede hacer eso. Tiene que seguir esta secuencia. Primero, entidad pública, planifica tus contrataciones, elabora tu cuadro multianual de necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades de bienes, servicios, obras tienes, entidad pública? Entonces, todas las entidades públicas, el Poder Judicial, la SUNAR, Ministerio Público, todos ellos tienen que elaborar un cuadro multianual de necesidades, ¿no? Por ejemplo, periodo 2022 al 2025. ¿Qué bienes van a requerir? ¿Qué servicios van a requerir? ¿Qué obras se van a ejecutar en ese periodo? Hay que planificar, ¿no? Y tal vez ustedes también dirán, pero las entidades públicas no saben planificar, ¿no? O también algunos me dirán, sí, podemos planificar, pero a veces los recursos públicos necesarios no son suficientes y al final vamos a encontrarnos con que año tras año vamos priorizando porque no hay recursos públicos suficientes, ¿no? Por ejemplo, el 2020, ustedes recordarán, en ese año tuvimos una situación totalmente diferente, imprevisible, ¿no? Plagado por la pandemia. Estuvimos en cuarentena, se acordarán del 16 de marzo al 30 de junio, tantos meses sin poder desenvolvernos como normalmente lo hacíamos. Entonces todo eso trajo un impacto a nivel presupuestal, por ejemplo. No teníamos recursos como entidades públicas, se tuvieron que adoptar diversas medidas, ¿no? Sobre todo para cumplir con esas obligaciones asumidas frente a un proveedor, ¿no? De pagar, por ejemplo. Si no teníamos recursos, teníamos que resolver contratos, ¿cómo íbamos a pagar? En fin, pero poco a poco, con la reactivación de la economía, todo esto va mejorando, ¿no? Entonces las entidades planifican sus contrataciones y año tras año, una vez que reciben los recursos o hacen sus proyecciones de recaudación, todos los años aprueban un plan anual de contrataciones, el famoso PAC. Entonces las entidades públicas en el plan anual de contrataciones que se difunde en el SEACE, hacen una programación de sus contrataciones, señalando fecha tentativa de convocatoria. ¿Y por qué les digo todo esto? Ustedes me dirán, pero esos son actos internos de las entidades públicas, a mí no me interesa tanto eso. Bueno, les comento que sí les es útil esa información porque como proveedores ustedes pueden conocer, entrar a la página del SEACE, ¿no? Así cuando ustedes no tengan sueño, ponen ahí acceso al SEACE, acceso público, hacen un clic, ¿no? Y buscan los planes anuales de las entidades. Por ejemplo, ahorita estamos en marzo, podrían decir, a ver, ¿qué piensa contratar el Ministerio de Educación en todo este año? ¿No? Entonces, la programación que tiene está ahí en el plan anual de contrataciones. Y ustedes mirarán, ah, mira, para abril ha puesto tal y tal servicio, para mayo ha puesto adquisición de equipos, ¿no? Entonces pueden enterarse de esa manera la programación. Ese es un instrumento, ¿no? En el SEACE, que es como una vitrina, se difunde toda esta información. Buscan planes anuales de entidades públicas,
pueden buscar por objeto, por entidad, ¿no? Sobre todo por entidad, de repente les interesa, dependiendo en dónde están, tal vez alguno de ustedes esté en Moyobamba, el otro esté en Tacna, tal vez tenemos otra proveedora que esté en Iquitos, entonces pueden mirar, ¿no? A ver, la Corte Superior de Justicia de Loreto, ¿qué quiere comprar este año? Todo eso va a estar en el plan anual de contrataciones. Y como les decía, hay una programación estimada. Entonces eso les ayuda a ustedes, ¿no? A ver para mayo, para junio, para julio, ¿qué tiene programado? ¿Me interesa, no me interesa? Si es que me interesa, voy informándome, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que va a contratar la entidad? Y luego estaré atento a las convocatorias de los procedimientos de selección. Repito, este procedimiento es para compras que superan o contrataciones que superan los 36.800 soles. Entonces, una vez que han hecho su plan anual, al interno las entidades tienen que definir pues, los documentos previos, ¿no? Elaborar el expediente de contratación, designar al comité cuando corresponde y luego convocar el proceso. Y ya cuando convocan el proceso, también esto se realiza vía SEACE, Sistema Electrónico de Decisiones y Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, a través del SEACE se publican, se difunden estas convocatorias, ¿no? Y si ustedes están inscritos en el RNP, les va a llegar algunas alertas, seguro, y allí podrán saber, ¿no? A ver, simplemente también pueden entrar a acceso público, búsqueda de procedimientos de selección, y allí pueden ir mirando, ¿no? Por objeto, por entidad, pueden conocer qué es lo que ha convocado, ¿no? O simplemente mirar también cuáles son las últimas convocatorias que se han desarrollado ayer, antes de ayer, allí lo van a encontrar. Si les interesa, pueden registrarse en ese procedimiento de selección, es gratuito, y ya luego irán revisando las bases, podrán consultar, podrán observar según corresponda, y si les conviene, pueden presentar su oferta. Y si salen ganadores, van a firmar el contrato. Y una vez firmado el contrato, ingresamos a esta tercera etapa de ejecución contractual. Allí se va a materializar todo lo que han ofertado, todo lo que dice las bases, ¿no? Acá no llegamos pues a un momento de negociar, de ponernos de acuerdo, ¿qué haces, cuándo haces, qué plazo, cuánto? No, nada de eso, porque todo eso ya está aquí en la etapa de selección. Entonces aquí entramos a la materialización. Ahora, ¿el contrato firmado se puede modificar? Sí, se puede modificar, pero debo tomar en cuenta los lineamientos que establece la ley de contrataciones y su reglamento. ¿Sí? Repito, principio de legalidad, hay que observar ese marco normativo, de modo tal que en función a ello podemos disponer adicionales, reducciones, podemos solicitar ampliaciones de plazo, en fin, todo lo que encontramos allí en la gestión contractual. ¿Por qué venderle al Estado es una oportunidad para reactivar mi empresa? ¿No? Hace un ratito les decía, en nuestro país hay más de 3.000 entidades públicas, ¿no? Casi 3.000, y todas ellas compran bienes, contratan la ejecución de servicios, de consultorías, de ejecución de obras. Por lo tanto, es una gran oportunidad de negocio para ustedes, ¿no? Como proveedores, proveedoras interesadas, de repente les conviene contratar con el Estado, ¿no? Hay que seguir las formalidades, hay que cumplir con los requisitos y participan, van ganando experiencia, ¿no? Van compitiendo con otros proveedores y pueden presentarse y asegurar contrataciones por 1 año, por 3 años, ¿no? El plazo mínimo es 1 año, máximo 3 años, en contrataciones de carácter permanente, continuo, ¿no? De repente ustedes tienen una empresa de servicio de limpieza, o tal vez tienen una empresa o se dedican a brindar servicios de lavandería, ¿no? Hay entidades que contratan servicio de lavado de ropa de cama, por ejemplo, hospitales, centros juveniles, el INPE, en fin, o suministro de productos alimenticios. Hay entidades que compran arroz, azúcar, frutas, todas las frutas, carnes. De repente ustedes se dedican a eso, pueden interesarse en venderle al Estado, ¿no? Entonces es una gran oportunidad de negocio y puedes asegurar contratos por 1 año, como les decía, mínimo y máximo hasta 3 años, o según la naturaleza de la prestación. Pero no todos son así, ¿no? Porque pueden haber contratos que duran 10 días, 20 días, 1 mes, 30 días. Va a depender del alcance de la prestación, ¿de acuerdo? Entonces, casi 3.000 entidades públicas a nivel nacional que se dedican a comprar bienes, servicios, insumos, en fin, es una gran oportunidad. A diciembre del 2021, ¿no? Hace poquito nomás, miren las estadísticas que tenemos.
Las distintas entidades públicas llevaron a cabo, adjudicaron 48.896 procesos, ¿no? Por un monto superior a los 49.000 millones de soles en total. Es decir, el Estado, a nivel nacional, en contratación de bienes, servicios y obras y consultoría de obras, gastó en el 2021 nada más casi 50.000 millones de soles, ¿no? Entonces es una gran oportunidad de negocio para ustedes. Aquí, por ejemplo, en el cuadro, las adjudicaciones de bienes y servicios. Servicios. En el 2021 se convocaron 16.560 procedimientos de selección para servicios. Y para bienes, 23.448 procedimientos de selección. Entonces tenemos que hay más entidades, ¿no? Hay entidades públicas que más compran bienes, ¿no? Las entidades públicas compran más bienes que servicios. Entonces, pero en el monto, ustedes van a poder notar, en servicios gastaron más de 13.000 millones de soles, mientras que en bienes más de 10.000 millones de soles. ¿Y cuántos proveedores hemos tenido el año pasado? En servicios se contrató con más de 11.000 proveedores y para bienes con más de 9.000 proveedores. Entonces ahí hay una gran oportunidad para contratar con el Estado. Muy bien. ¿Y qué es lo que compra el Estado? ¿No? Les decía hace un ratito, compra toda clase de bienes, de servicios, ¿no? De consultorías, también ejecuta obras. Y en el caso de bienes y servicios, por ejemplo, ¿no? Dentro de toda la variedad que hay, normalmente en su gran mayoría los gobiernos locales compran alimentos, suministro de productos alimenticios, servicios de limpieza, materiales de construcción para ejecutar sus obras, ¿no? Piedra chancada, cemento, fierro, en fin, si tienen una ferretería, por ejemplo, ahí hay una oportunidad de negocio. Obras vinculadas a reparación de pistas, de veredas, ¿no? Limpieza pública, en fin. En el sector salud, ¿qué es lo que más se compra? Medicamentos, diversos servicios de salud, de alimentación, servicios de lavado, les decía un ratito, lavado de ropa de cama, por ejemplo. En las universidades, material de oficina, equipos de laboratorio. Las Fuerzas Armadas también compran alimentos, uniformes. Por ejemplo, el gobierno lanza programas para comprar, ¿no?, a las pequeñas y microempresas uniformes destinados a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos regionales también compran materiales de construcción, contratan consultoría de obras, consultorías en general. Los ministerios contratan vigilancia, limpieza, internet, servicios gráficos, ¿no? Consultorías, por ejemplo, para posicionar el nombre de la entidad pública, ¿no? SUNARP, ¿qué hace la SUNARP? Indecopi, ¿qué hace el Indecopi? Se contratan servicios para difundir la función, el rol que cumplen estas entidades públicas. Entonces, por ejemplo, encontramos empresas que brindan estos servicios de animación, diseños, en fin, que ayudan pues a posicionar el nombre de una entidad pública, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una gran variedad de contrataciones de bienes, servicios que las entidades públicas realizan, ¿no? Diagramación, desarrollo de software, tal vez tú como persona natural o jurídica eres informático, desarrollas software, en fin, todos esos aspectos también son materia de contratación. Muy bien, ¿cómo se compone la oferta proveedora del Estado, ¿no? A ver, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado tiene a su cargo el Registro Nacional de Proveedores, más conocido como RNP, ¿no? Todos los proveedores, las proveedoras que quieran contratar con el Estado se tienen que inscribir en este registro. Es obligatorio para contrataciones cuyos montos son iguales o mayores a una OIT. Es decir, si quieres contratar con el Estado por 5.000 soles, tienes que estar inscrito en el RNP, ¿no? Menos de 4.600 no es obligatorio. Pero si vas a venderle al Estado, lo más conveniente, lo más útil para ti es que te inscribas, ¿no? Y tampoco es costoso. Te inscribes en el Registro Nacional de Proveedores y ya estás apto para contratar con cualquier entidad pública por el monto que tú puedes también asumir, ¿no?
y también para prestaciones que tú puedas desarrollar. Eso también hay que evaluar, ¿no? No es lanzarse por lanzarse, yo voy a hacer este diseño gráfico y al final te dicen diseño gráfico para todas las sedes a nivel nacional. Y las sedes están en Iquitos, están en Cusco, en Puno, en Arequipa, en Tacna, en todas las provincias, capitales de provincias del país. Y de repente no tienes la capacidad, ¿no? Y has manifestado que sí, sí tienes, cuentas con la capacidad, y luego vas a tener problemas en la ejecución contractual. Al final te pueden aplicar penalidades, es decir, hay que evaluar también nuestras capacidades técnicas y económicas. Muy bien, en el Registro Nacional de Proveedores a la fecha existen más de 1 millón de personas naturales y jurídicas inscritas en el RNP, ¿de acuerdo? No todas ellas están contratando al 100%, ¿no? Pero tenemos esa cantidad de proveedores inscritos, ¿no? Y enhorabuena, si ustedes todavía no lo han hecho, inscríbanse, ¿no? Pueden encontrar estas oportunidades de negocio. Muy bien. Las personas naturales o jurídicas se pueden inscribir en más de un registro cuando hablamos de bienes y servicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, Comercial 3 Estrellas S.A. o Comercial 3 Estrellas S.R.L. ¿Se quiere inscribir como proveedor de bienes y como proveedor de servicios a la vez? ¿Es posible? Sí. ¿Se puede inscribir como consultor? También, si es que tiene la capacidad, si es que tiene la especialidad, ¿no? Y como ejecutor de obra, también en tanto tenga las capacidades y calidades necesarias que se requiere, ¿de acuerdo? Ahí hay que acreditar todavía muchas más cosas. Pero como bienes y servicios, sí, ¿no? Entonces puede estar simultáneamente inscrito en ese tipo de registros. Muy bien, ¿no? Entonces, en conclusión, respecto de lo que hemos mencionado hasta aquí, precisar que ustedes, proveedores, proveedoras, pequeños microempresarios, sea como persona natural, como persona jurídica, tienen una gran oportunidad en contratar con el Estado, ¿no? El Estado es una de las fuentes de trabajo. Les decía, hay casi 33.000 entidades públicas a nivel nacional que contratan bienes y servicios, ¿sí? La contratación es formal. Para aquellos que son mayores a 8 UITs, el procedimiento es formal, es competitivo, ¿no? Y para aquellos que son menores a 8 UITs, el procedimiento es más flexible, pero igual hay formalidades que seguir, que cumplir. ¿Y qué necesito para venderle al Estado? ¿No? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, ya les adelantaba, tienes que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Obligatorio para montos mayores a una OIT, más de 4.600, ya tienes que estar inscrito, ¿no? Pero les decía, ustedes no van a contratar con el Estado solo hasta 4.600, ¿no? Entonces, mejor se inscriben y ya cumplen un requisito. Luego, lo más importante, no deben estar inhabilitados, ni suspendidos, ni tener impedimentos. ¿Eso qué significa? No estar inhabilitado significa que el Tribunal de Contrataciones del Estado no te haya sancionado, ¿no? Es decir, no te haya puesto una sanción administrativa de 1 año, 2 años, 3 meses, 6 meses. Hay un registro de proveedores sancionados también por el Tribunal de Contrataciones. Entonces, si estás sancionado, no puedes contratar con el Estado, ¿no? Si estás suspendido porque no has pagado una multa que te ha aplicado el tribunal, tampoco. Y si tienes impedimento, menos aún. ¿Y cómo saber si están impedidos o no para contratar con el Estado? Allí sí tienen que mirar con detenimiento el artículo 11 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En el artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado se establece allí un listado de quienes se encuentran impedidos para contratar con el Estado. Por ejemplo, nuestras altas autoridades no pueden contratar con el Estado. El presidente de la República, los congresistas, los ministros, no pueden contratar con el Estado en todo el país, ni sus parientes, hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Entonces ahí hay lineamientos que cumplir, ¿no? Si por ejemplo tú tal vez eres hermana de un congresista, uy, vas a tener ahí cierta imposibilidad porque estarías impedido para contratar con el Estado, ¿no? O de repente eres pariente de un juez, no vas a poder contratar con el Estado. Entonces, todos esos aspectos tenemos que analizar, evaluar, ¿no? No estar impedido para contratar con el Estado. Si eres hermano de un viceministro, tampoco. Entonces, cuando contratas con el Estado, lo primero que te pide una entidad pública es
que hagas llegar una declaración jurada señalando que no tienes, ¿no? Declaras bajo juramento que no tienes impedimento alguno para contratar con el Estado. Y para firmar esa declaración jurada tienes que haber leído el artículo 11, punto por punto, ¿no? Y mirar allí si estás o no en alguno de esos supuestos. De repente tienes un pariente, un hermano que trabaja en la SUNAT, trabaja en logística, y justo te han invitado para que contrates un servicio, para que brindes un servicio de archivamiento de documentos de logística. ¿Puedes contratar? No, no puedes porque tu hermano está ahí, tiene capacidad de decisión, tiene poder de decisión, conoce el alcance, es para logística. Entonces, todos esos aspectos hay que saber, porque si lo haces, ¿no? La entidad lo va a detectar y una vez que lo detecta va a declarar nula esa contratación, no te van a pagar nada y te van a denunciar ante el Tribunal de Contrataciones por haber presentado información que no es correcta, ¿no? Entonces ya el tribunal verá qué sanción te aplica por contratar estando impedido. Entonces esos puntos, como les decía, hay cierta formalidad, ¿no? Hay que respetar lo que dice nuestra normativa, tomar en cuenta y revisar bien esos impedimentos, artículo 11 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Eso aplica para todo tipo de contratación, incluso para las menores a 8 ITs. Luego tienes que cumplir con los requisitos técnicos inherentes, ¿no? Al servicio o a la comercialización de bienes. Por ejemplo, si una entidad busca suministro de combustible y tú estás en Tumbes, no puedes decir, yo también le puedo vender, yo tengo mis galoneras acá de combustible y yo le vendo nomás directo, ¿no? Que la municipalidad tiene un solo carro, no es complejo, pase por aquí, ¿no? Yo le vendo combustible. ¿Podrá ser así? No, sino que debes cumplir con los requisitos. Primero, debes tener la infraestructura necesaria, debes contar con las autorizaciones necesarias para brindar el suministro de combustible. Hay actividades económicas que están reguladas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una empresa de mensajería no es brindar así por así, ¿no? Pongo mi empresa y traslado mensajería, sobres, ¿no? A nivel nacional. Tienes que contar con la concesión postal que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones te otorga. Entonces, hay actividades económicas que tienen regulación, necesitas autorización. Pero para brindar, por ejemplo, vas a vender muebles, carpetas, escritorios, en esos casos no necesitas permiso ni autorización alguna para confeccionar o producir ese tipo de bienes, ¿no? Tal vez la licencia municipal, la autorización municipal, pero no una autorización de un ministerio, de un ente técnico especial. Entonces depende, ¿no? Si vas a vender neumáticos para los vehículos o tal vez tienes un taller de mecánica y quieres contratar con el Estado. Muchas entidades públicas contratan servicio de mantenimiento preventivo de vehículos, servicio de mantenimiento correctivo de vehículos, todo tipo de vehículos. En las entidades públicas hay ambulancias, autos, camionetas, motocicletas, y se requieren los mantenimientos, ¿no? Entonces, por allí, si tienes la capacidad técnica para brindar el servicio, enhorabuena, revisas los requisitos que están señalados en las bases y contratas con esa entidad, ¿no? Entonces, es importante tener esa capacidad técnica para desarrollar el servicio. Por ejemplo, hay entidades públicas que ahorita están desarrollando actividades al aire libre, ¿no? Y contratan toldos, contratan mesas, sillas, de repente equipos de audio y video, en fin, se requiere para difundir, ¿no? O tal vez para desarrollar alguna actividad de prevención, de mitigación, en fin. Igual, para ese servicio que parece simple, también debes tener la capacidad técnica, ¿no? Debes contar con los materiales, los bienes necesarios para el armado de toldos, ¿no? No puedes decir, tengo una escalera nomás. No, y si te han pedido para 5 locales, en esos 5 locales con una escalera no vas a poder armar los toldos en el plazo que se te pide. Entonces, es importante conocer esa capacidad técnica, ¿de acuerdo? Y además, tributariamente, ¿no? En el Estado todos tributamos, la SUNAT está ahí atenta, por lo tanto debes contar con un RUC activo, habido, ¿no? Un domicilio legal, ¿cierto? Para que se te pueda notificar. Todos los pagos se desarrollan por las prestaciones ejecutadas, se abonan en el CCI
que cada proveedor otorga a la entidad, ¿no? En la cuenta corriente interbancaria. Pero además hay un filtro, ¿no? Se revisa este tema del RUC. Muy bien. Entonces, es obligatorio estar inscrito en el RNP, seas persona natural, persona jurídica, tienes que estar inscrito. En el RNP hay varios rubros, hay el de bienes, el de servicios. En esos te puedes inscribir simultáneamente si es que brindas un bien, un servicio determinado. También hay de consultorías, de obras, de ejecutores de obras, Registro Nacional de Inhabilitados, ¿de acuerdo? Una vez que te inscribes en el RNP, lo más importante es que a la fecha la inscripción es indeterminada, ya no tiene límite en el tiempo, ¿no? Ya no es por 1 año, por 2 años, sino que es indeterminado. Solamente tienes que cuidar de mantener actualizada la información de tu empresa, la información, tus datos personales, en todo caso si eres persona natural. Si cambias de domicilio, tienes que cambiar, actualizar esa información, ¿de acuerdo? Pero tiene vigencia indeterminada. Y es obligatorio para contrataciones cuyos montos son mayores a una UIT, mayores a 4.600 soles a la fecha. Muy bien, entonces, para inscribirte en el RNP debes tener tu RUC, ¿no? RUC activo, habido. ¿Y qué pasa si no estás activo en el RUC? Tienes que ir a la SUNAT, no al OCE, a la SUNAT para que allí coordines lo necesario, solicites lo necesario y activen tu RUC, ¿no? Y también tienes que aparecer habido, los nombres, denominación o razón social que aparece ahí en ese RUC se jala al Registro Nacional de Proveedores. Y acá el domicilio, por ejemplo, es importante. Las personas que están, por ejemplo, en Arequipa. Si es que se va a desarrollar un servicio en Arequipa, ¿no? Y hay un proveedor que tiene domicilio en Arequipa y se convoca a una adjudicación simplificada, por ejemplo, ese proveedor puede pedir una bonificación adicional del 10% por tener domicilio en el lugar donde se va a ejecutar la prestación o en una provincia colindante al lugar donde se va a ejecutar la prestación. Entonces, por eso es importante que tengas actualizado tu domicilio al momento de crear tu RUC o de gestionar tu RUC, ¿no? Porque esa misma información se jala en el RNP. Algunos proveedores dicen, pero yo tengo domicilio en Arequipa, ¿no? Me tienes que dar esa bonificación del 10% en este procedimiento de selección. No, no te puedo dar, le diríamos, ¿y por qué no? Porque en tu RNP no aparece ese domicilio, aparece el de Lima. Entonces, a veces los proveedores pierden esa bonificación por no mantener actualizada su información, ¿no? Además, para inscribirte en el RNP no debes estar inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Y en caso de personas jurídicas es importante tomar en cuenta cuál es tu objeto social para que puedas registrarte según ello, si eres proveedor de bienes, de servicios o de ambos, ¿no? Y tienen que estar inscritos debidamente en registros públicos, ¿no? Deben tener ahí una constitución de empresa, no solo es la minuta, también debes tener la ficha registral de constitución de tu empresa y a su vez el registro del gerente general o el representante legal de tu empresa con las facultades suficientes, ¿no? También ahí es importante establecer con claridad, ¿no? Si eres persona jurídica, ¿quién es tu representante legal? ¿Qué facultades tiene? Y ahí pueden encontrar, o nosotros en la práctica encontramos diversa información, ¿no? Hay proveedores que no se complican, tienen un gerente general, ¿no? Depende también de la envergadura de la empresa, del tamaño. Hay empresas que tienen 3, 4, 5 apoderados con facultades diferentes, en algunos casos firman en forma conjunta, y todo eso ¿dónde está? En la ficha registral, ¿no? Primero en la constitución de la empresa, designación de representantes, de apoderados, facultades, allí está todo eso, ¿de acuerdo? Muy bien. 3 pasos sencillos para inscribirte en el RNP. Y acá viene el dato que seguramente ustedes esperaban, ¿no? ¿Cuánto cuesta todo eso? Para bienes y servicios, si quieres ser proveedor de bienes o de servicios, ¿no? Hay que hacer un único pago, no haces más de 10 pagos, 5 pagos, no, un solo pago. Si eres persona natural, tienes que pagar los 80 soles, ¿no? En cualquiera de estas entidades bancarias, en el Scotiabank, Banco de la Nación, BCP, lo más fácil en el Págalo P,
aunque ha habido un tiempo en que este Págalo P, que tanto nos facilita las gestiones, ¿no? Ha estado un poco saturado, pero es una buena herramienta, ¿no? En línea nada más ingresas a págalo.p, buscas la data, si eres persona natural, a nombre de OCE pagas los 80 soles, y si eres persona jurídica, pagas 99 soles. Eso te cuesta, es el único pago que se realiza para inscribirse en el RNP. Entonces, una vez que desarrolles el pago, paso 2, vas al portal del OCE, ¿no? Pones OCE Perú y te va a aparecer este enlace, www.gov.p/OCE. Allí buscas enlaces de interés. En enlaces de interés buscas el RNP, haces un clic y allí te va a aparecer servicios digitales. Entonces te pide, ubica tu clave, ¿no? ¿Y dónde está la clave? Si has pagado en el BCP, el día en que pagaste, la fecha es la clave. Si has pagado en el Banco de la Nación, ahí en la parte inferior aparece unos números, esos tienes que considerar como tu clave. Entonces, ya identificaste eso, seguimos. El paso 3, el último, te pide que o tienes que acceder a este formulario trámites en línea, usuario, contraseña, ingresas a trámites en línea, tienes que acceder al formulario electrónico, allí registras toda la información que te pide, todas tus generales de ley, ¿no? Ya sea como persona natural, como persona jurídica, registras todos esos datos y lo envías. El OCE lo revisa, ¿no? Lo revisa y si todo está bien, ya, bueno, nos dicen este formulario es enviado, los días no laborables nos envían, de lunes a viernes se envía, ¿no? Entonces esto ingresa a la bandeja del OCE, el OCE tiene 2 días hábiles, ¿no? Para revisar, y también si es que te observa, tú como proveedor tienes 2 días para subsanar las observaciones que se hayan podido detectar, solamente 2 días. Si subsanas, enhorabuena, ya estás inscrito en el RNP. Pero si no llegas a subsanar al 100% y persisten algunas observaciones, entonces simplemente la solicitud se tiene como no presentada. Y en este caso tendrás que formalizar a través de una solicitud la devolución de la tasa para que otra vez comiences de nuevo, ¿no? Entonces, para evitar ese trámite engorroso, laborioso, lo mejor es que desde el inicio, ¿no? Pagas la tasa, sigues estos 3 pasos bien concentrado, envías toda la información que se te pide y ya está. Si es que hay que subsanar, subsanas, detenidamente, cuidadosamente lees la información, si todo está bien, ya estás inscrito en el RNP, no hay mayor trámite. Ahora bien, en el marco de la pandemia, ¿no? Ustedes recordarán desde marzo a junio, ¿no? Cómo hemos estado, qué ha pasado. No creo que se hayan olvidado, ¿no? Marzo a junio del 2020, estamos ya 2022, qué rápido, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Pero de marzo a junio ha sido toda una etapa que de repente para muchos ha significado bastante, ¿no? En realidad nos ha traído, podríamos decir, todo tipo de efectos, ¿no? Efectos a nivel personal, laboral, ¿no? En fin, a nivel económico. Hemos estado en un periodo en donde no podíamos desarrollarnos como siempre lo habíamos estado haciendo. Entonces, al margen de todo ello, también la pandemia trajo algunos efectos positivos, ¿no? Y esos efectos positivos para todos, para las entidades públicas, para ustedes, ha sido, entre otros, la digitalización de los servicios. Ahora, por ejemplo, no tienes que acudir a las entidades públicas obligatoriamente a dejar un escrito. Puedes ingresar a través de las mesas de partes virtuales, ¿no? Entonces, muchas entidades públicas han generado, ya cuentan con sus mesas de partes virtual, por lo tanto puedes ingresar la documentación correspondiente a través de esas mesas de partes virtual desde donde estés. De repente estás en Chachapoyas, estás en Ica, estás en Puno, desde ahí registras la información, no tienes que venir hasta Lima o no tienes que acudir físicamente, presencialmente a tal lugar para enviar la información, salvo en determinados casos, ¿no? Cuando tengas que presentar documentación original, por ejemplo, una carta fianza. Pero para lo demás, la digitalización ha sido muy útil. Y también
para notificar a los proveedores, a los administrados en general, ¿no? A todos los ciudadanos que interactúan con las entidades públicas, para notificarles válidamente y asegurarnos de que el proveedor o de que estos administrados reciban la documentación. Muchas entidades públicas también han habilitado estas famosas casillas electrónicas. Entonces, estas casillas electrónicas permiten asegurarnos a nosotros como entidad y a ustedes como administrados, ¿no?, de que reciban la información, de que reciban la documentación que les estamos enviando. En la época de la pandemia 2020 no teníamos estas casillas electrónicas, entonces se empezó a utilizar con mucha frecuencia los correos electrónicos que proporcionaban los administrados. Entonces ese era el medio de comunicación, todo a través de correos electrónicos, ¿no? Ha sido una época dura, difícil, pero también ha traído estas ventajas positivas que nos ha permitido adelantarnos con la digitalización. La transformación digital en muchas entidades se ha afianzado. Entonces eso tenemos así, por ejemplo, el OCE, adoptó esta herramienta, esta casilla electrónica, en el que todos los administrados, no están obligados, es opcional, ingresan al portal del OCE, ¿no? www.go.pe/OCE, ingresan a este rubro casilla electrónica y se afilian, registran toda la información que se les pide, ¿no? Ahí no hay nada que adjuntar, ¿no? Es información básica tuya, generales de ley. Y simplemente te afilias y cualquier comunicación que el OCE te quiera enviar, ¿no?, como administrado, te puede notificar a esa casilla electrónica. Es para darle una mayor seguridad jurídica a estos actos, ¿no?, en las que interactúa el OCE con los administrados. Pero no funciona para todos, ¿no? Aquí nos dicen para el Tribunal de Contrataciones y para aquellos actos que desarrolla, para aquellos actos que desarrolla el Registro Nacional de Proveedores, por ejemplo. Entonces, en muchas entidades, cuando ustedes, les decía hace un ratito, ¿no?, tal vez haya momentos en que no tengan nada que hacer, no tengan sueño, ¿no? Pueden ingresar a las páginas virtuales de las entidades y mirar, por ejemplo, las novedades que hay ahí en la página virtual, explorar un poco, dedicar tiempo, ¿no? Nuestros hijos, los más pequeños, que son los más tecnológicos, por ejemplo, ellos tienen mayor facilidad de ingresar a la página web, van observando, van revisando, en fin, igualito ustedes pueden ir mirando el SEACE, ahí hay les decía, es una vitrina, hay muchísima información que les puede ser útil, ustedes mismos pueden saber quiénes ganan la buena pro, quiénes son los proveedores más rankeados en contrataciones, ¿de acuerdo? Entonces, pueden tener información a la mano sin necesidad de pedírselo a nadie, ¿no? Ingresan al SEACE y ahí está la información. El tema es darse tiempo, buscar, y así van a mirar en todas las entidades públicas que la gran mayoría, podríamos decir, muchas entidades en Lima tienen estas casillas electrónicas que nos permiten asegurarnos de esto, de que las notificaciones sean seguras, ¿de acuerdo? Ahora bien, sobre derechos y responsabilidades. Este es un tema bastante delicado, sensible, que es importante conocer, ¿no? Como proveedora del Estado, ¿qué derechos tienes? Y también qué obligaciones asumes, qué responsabilidades tienes. Los derechos, ¿no? Por un lado, una vez que te has inscrito en el RNP, ¿no?, tienes derecho a ser invitado para participar en las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UITs, ¿no? Tienes derecho a ser invitado. ¿Por qué? Porque en estas contrataciones, cuyos montos son menores a 36.800 soles, el procedimiento, ¿cuál es? La contratación se realiza por invitación. Entonces, la entidad pública invita a los proveedores que se dedican al rubro pidiéndoles una cotización. Luego hace un cuadro comparativo con las cotizaciones recibidas y normalmente al que oferte el menor monto se le gira la orden de compra, la orden de servicio. Ese es el procedimiento, así, súper flexible, súper ágil, súper rápido. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo sé que una entidad pública me va a invitar a mí? Para eso es muy importante, ahora que estamos en la era digital, ¿no?, difundir los servicios que brindan, las prestaciones que tienen a su cargo. Tal vez tienes, les decía, una ferretería, una lavandería, brindan toldos, en fin. O de repente brindan servicios de mensajería, de limpieza, en fin, a lo que se dediquen, diseño gráfico, impresión de
banners, en fin, a lo que se dediquen, ¿no? Deben estar allí en las páginas web, ¿no? De repente allí en la internet los ubicamos fácilmente, tal vez están en el Facebook, en el Instagram, en cualquiera de las redes sociales y se les ubica rápidamente. O en todo caso, de repente para poder ayudar un poco más a la entidad es que ustedes se presenten, ¿no? Envíen una carta simple a través de la mesa de partes virtual, puede ser, presentándose, ¿no? Soy fulanito de tal, tengo una empresa, o yo me dedico a brindar consultorías, hago diseños gráficos, te presentas, ¿no? Puedes mostrar algunas imágenes, de repente envías, no sé, algunos bocetos de lo que haces. El tema es que en la entidad pública tampoco no vamos a adivinar que existes si es que no apareces por ningún lado. Los logísticos normalmente buscan información en proveedores que contratan a través del SEACE, ¿no? Buscan información a través de SUNAT, buscan información en la web, ¿no? Digitan proveedores que buscan, no sé, pues al rubro que buscan, que se requiere en ese momento, y es así como van encontrando, ¿de acuerdo? En consecuencia, qué mejor si ustedes mismos se presentan, envían esa información. Y cuando se presenten, tienen que brindar todas las formas de acceso, ¿no? Teléfono, correo electrónico, tal vez hay mayor información en página web, para que no estén juntando, allí pueden ubicarnos, pueden contactarnos en tal sitio. Entonces se presentan, ¿no? Puedes enviar infinidad de documentos a todas las entidades públicas dirigidos al jefe de administración o al gerente de administración o de logística, ¿no? Agradeciendo que te tomen en cuenta en estas invitaciones por montos menores o iguales a 8 ITs. Luego tienes derecho a participar, una vez que estás inscrito en el RNP, puedes participar en cualquier procedimiento de selección, ¿no? Que se convoca a través del SEACE. Entonces allí tú buscarás, ¿no? O te llegarán las alertas como proveedor inscrito en el RNP para que participes en una licitación, concurso, en una simplificada, en una subasta inversa electrónica, y allí evaluarás. Te registrarás como participante, revisarás las bases, puedes descargarlas directamente del SEACE, descargar esas bases, revisar allí el alcance de la prestación, plazo de ejecución, forma de pago, lugar de prestación, requisitos mínimos, si te piden personal, equipamiento, hay que mirar todo eso. Si te interesa, puedes formular consultas, observaciones, ¿no? Y por último, si estás convencido de que puedes hacerlo, presentas tu oferta y a esperar resultados. Entonces, nos dicen, a ver, mayores a 8 ITs, todo es vía convocatoria, el tema es un poco más formal, hay plazos mínimos, plazos máximos, tenemos que respetar todo eso. En algunos consultamos, observamos. En las subastas inversas electrónicas, ese es el proceso electrónico por excelencia, no hay etapa de consultas y observaciones, entonces hay que mirar bien el alcance de la contratación. Las penalidades, hay que leer bien esas penalidades, ¿no? Mirar la proforma de contrato, en fin. Como consultas, si tienes alguna duda, alguna inquietud, algo que no se entiende en las bases, formulas una consulta, ¿no? Normalmente solicito comité, solicito entidad, aclaren, precisen este monto, acá hay contradicción, no se entiende, en números dice una cosa, en letras dice otra, ¿no? ¿A qué se refieren con tal cosa? Pueden consultar. Y la observación es cuestionar un aspecto determinado porque contraviene una norma. Entonces ahí sí tienes que decir, observo esta parte, observo este factor de evaluación, observo este requisito de calificación, observo este requisito que la entidad está poniendo como mínimo, porque contraviene, ¿no? Transgrede una norma específica, en fin, o porque transgrede un principio, la libre concurrencia, la igualdad de trato, ahí según cada caso concreto, ¿no? Y también les decía que pueden presentar sus ofertas si es que les interesa, y aquí decidirán si lo hacen de manera individual, sea como persona natural o jurídica, o tal vez se consorcian. Y si se van a consorciar, tienen que establecer reglas claras con el otro consorciado, ¿no? A ver, tú qué vas a hacer, yo qué voy a hacer, qué porcentaje asumes, cuánto tú, cuánto yo, quién va a facturar, o creamos un nuevo RUC del consorcio, ¿no? Este consorcio se crea, se forma solamente para esa contratación, ¿no? No es que va a ser permanentemente. Entonces ya depende. Hay muchos proveedores que
que se consorcian para complementarse, ¿no? Yo tengo la capacidad técnica, pero de repente falta la económica, te consorcias con otro, y ese otro es el que financia, el que da la capacidad económica. En fin, ya depende del acuerdo entre proveedores, la forma en que se presenta. También una vez que dan a conocer los resultados, puedes presentar un recurso de apelación ante la propia entidad si es que no supera las 50 UITs, y si supera las 50 UITs el monto de la contratación, tienes que acudir ante el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Puedes impugnar esos resultados. Si eres ganador de la Buena Pro, tienes derecho a firmar el contrato. Ahí hay plazos, procedimientos, requisitos para firmar el contrato. Hay que cumplir con todos esos. Y si eres contratista, ejecutas prestación, tienes derecho a que te paguen, ¿no? A que efectúen el pago por las prestaciones ejecutadas. Y ahí también tienes que ser cuidadoso cuando haces llegar tu cuenta corriente interbancaria, ¿no? Tiene que estar a tu nombre, tiene que ser el que sirve para tus operaciones comerciales, no el que está vinculado a CTS, por ejemplo, ¿no? En fin. Y por último, puedes afiliarte también a la casilla electrónica que las entidades han habilitado a través de sus páginas web, ¿no? Entonces, todos esos son derechos que tienes como proveedora, como proveedor para contratar con el Estado. ¿Qué responsabilidades asumes? Allí sí también hay que precisar, ¿no? Hace un ratito les decía, para contratar con el Estado tienes que analizar tu capacidad técnica, capacidad económica. Por un lado, por ejemplo, si suministras productos alimenticios, ¿no? Las entidades públicas cuentan con un plazo mínimo para gestionar el pago. Entonces, si te hacen pagos mensuales, no es que termina marzo y ya el 1 de abril, 2 de abril ya me están pagando por las prestaciones de marzo. No. Por ejemplo, ¿no? Para comenzar con ese tema económico, si tienes un contrato por 12 meses para el suministro de productos alimenticios y el pago es mensual, lo de marzo te estarán pagando a fines de abril o en la quincena de abril, dependiendo, y van a estar dentro de los plazos, ¿no? Vencido marzo, la entidad tiene 7 días calendario como máximo para emitir la conformidad, ¿de acuerdo? Si todo está bien, emite la conformidad de prestación y de allí esa conformidad pasa a logística para que haga el devengado, pasa por contabilidad y finalmente por tesorería. Entonces ahí la entidad tiene 10 días más. En total serían 17 días para gestionar el pago. Si todo fluye rápidamente, entre el 17, 18, 19 de abril te están pagando esa prestación. Pero ¿qué pasa si a marzo, ¿no? Termina marzo y te observan? Te dicen aquí en el entregable, en el informe final que me has presentado, falta detallar tal cosa, cual cosa, los términos de referencia dicen tal cosa, las bases dicen cual cosa y no has puesto. Te observo, tienes 5 días para subsanar. Y tú te tomas esos 5 días para subsanar. Subsanas, otra vez la entidad tiene que evaluar, verificar si has subsanado todo bien, ¿no? Y si todo está bien, emite el acta de conformidad y pasa para el pago. Pero mientras tanto ya estaremos 20 de abril, 25 de abril, y por ahí te están pagando lo de marzo. Y a su vez tú como proveedor tienes que seguir brindando el servicio de abril. Lo de abril te pagarán en la primera quincena de mayo o a fines de mayo. Lo de mayo te pagarán en junio, bueno, cumpliendo con los plazos que señala la norma, ¿no? Pero también en la práctica a veces ocurre que algunas entidades se toman más de ese plazo y puedes estar cobrando con cierta demora. En algunos casos por situaciones que escapa a su control. No llega el financiamiento correspondiente, entonces no tienen recursos para pagarte y te dicen, proveedor, una semana más, ya nos van a transferir la plata, o hay algún tema allí particular, ¿no? No debería suceder, pero a veces ocurre, entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Tener esa capacidad técnica económica, porque no puedes decir, como no me pagas, suspendo la prestación, ya no te voy a dar los alimentos. No, no puedes suspender directamente. Antes de hacer eso, tienes que cursar una carta notarial y darle un plazo a la entidad, ¿no? Entidad, te doy 3 días para que me pagues. Si no me pagas, voy a resolver el contrato. Ese es el procedimiento. Entonces ahí hay que seguir esos lineamientos. Ahora, si en el procedimiento de selección
¿no? En una licitación pública, por ejemplo, ya presentaste una oferta y ganas la buena pro, luego no puedes decir, ya no, me desisto. ¿Cómo que ya no, ya no? Es un tema serio. La entidad va a denunciar esa situación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y ese tribunal va a evaluar si te aplica sanción o no. Puedes salvar sanción si es que se debe a un tema no atribuible a tu parte, ¿no? Hay una imposibilidad física, una imposibilidad jurídica. De repente tú ibas a brindar el servicio como persona natural, ibas a hacer una consultoría, ¿no? O ibas a brindar un servicio en general y, y te contagias de COVID y, y no puedes esto. Tienes que aislarte, te sientes muy mal, no te responde la salud, no puedes. Entonces ahí se habrá presentado una imposibilidad física que te impide firmar el contrato, ¿no? Entonces el tribunal no te va a aplicar sanción porque hay una imposibilidad física que estás acreditando. O tal vez se presenta alguna imposibilidad jurídica, ¿no? Solo eso. Pero si simplemente dijiste, no, me equivoqué, no debí presentarme, no me conviene y no tienes mayores argumentos, el tribunal te puede aplicar una multa por haber presentado tu oferta y no haber firmado contrato, te has desistido, ¿no? Entonces hay que evaluar bien esas situaciones. Luego, cuando ganas una buena pro, firmas contrato, ahí viene la parte de la ejecución. En la ejecución tienes que cumplir minuciosamente con todo lo que has ofertado. Si tú dijiste que tu personal profesional tiene maestrías, entonces a las personas que envíes deben contar pues, con las maestrías, ¿no? Si tú indicaste que el servicio lo vas a ejecutar y además has ofrecido una mejora adicional sin costo, lo tienes que poner, ¿no? Es decir, tal cual señala tu oferta, tienes que cumplir con ejecutar la prestación en esas condiciones. Por ejemplo, si tú suministras productos alimenticios, por ejemplo, papa, la convocatoria ha sido para que entregues papa amarilla. Una vez que firmas contrato, uy, no tengo papa amarilla, te voy a entregar papa y un gallo, ¿no? O de repente vas a suministrar pescado, pescado bonito. Uy, no se me ha agotado el pescado bonito, no hay, le entrego jurel. No, no puedes cambiar ni puedes ponerte de acuerdo informalmente con el área usuaria para hacer esos cambios, sino tienes que formalizar, ¿no? Yo gané la buena pro para brindar pescado bonito, pero por veda, en fin, vas a tener que justificar. No hay en este periodo, por lo tanto, por esta semana no voy a poder entregar bonito. En su lugar, en el reemplazo de eso, voy a presentar otro tipo de pescado que cuesta lo mismo, que tiene similares características o mejores. En consecuencia, voy a entregar otro pescado diferente, lenguado, ¿no? Ya lenguado ya sería demasiado, ¿no? Habría ahí diferencia de precios que el proveedor de repente pueda reclamar, pero la entidad no le va a aceptar pagar esa diferencia de precios. A lo que voy es que hay que seguir esas formalidades, ¿no? Verbalmente no pueden acordar, ya, que envíame Jurel nomás, no hay bonito, envíame Jurel, ya no importa. No importa, no, si el órgano de control institucional se da cuenta, más adelante, no en este momento, un año después, los puede denunciar por colusión, se han coludido para estafar al Estado, ¿no? Te han pagado como si hubieras entregado pescado bonito, pero al final solo entregaste jurel y el jurel de repente es más barato. Es un problema para los funcionarios de la entidad, servidores de la entidad involucrados y para el proveedor también, ¿no? Entonces, hay que cumplir cabalmente lo que tú estás ofertando. Por eso tienes que armar con detenimiento tu oferta, ¿no? Y sobre todo tener la conciencia de que lo vas a cumplir. Además, debes tener vigentes las garantías contractuales, ¿no? Por ejemplo, para firmar el contrato, si el monto de la contratación es mayor a 200.000 soles, te piden una garantía de fiel cumplimiento, que se materializa a través de una carta fianza, de una póliza de caución. Entonces, si tú has presentado esa carta fianza, tiene que mantenerse vigente hasta que emitan la conformidad de la última prestación, ¿no? Entonces, ahí hay que cuidar esos plazos. Si es que no lo renuevas, la entidad lo va a ejecutar. Va a pedir al banco, abóname esa plata a mi cuenta. Y si eso pasa, te vuelves un paria a nivel financiero,
¿quién te va a entregar más adelante una garantía? Vas a tener dificultad en conseguir esas cartas fianzas o pólizas de caución. En otras palabras, te creas una mala imagen en el sistema financiero, ¿no? Hay que evaluar bien eso. Y lo más importante, no debes presentar información falsa o inexacta a las entidades públicas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les diré que a la fecha hay muchísimos proveedores que han sido sancionados por haber presentado documentación falsa o inexacta administrativamente por el Tribunal de Contrataciones. Recuerden que hacer uso de un documento falso, ¿no? Constituye delito, ¿no? Delito contra la fe pública, falsedad genérica. Entonces, además de la responsabilidad administrativa, puede haber una penal. ¿Para qué generarte esos problemas, ¿no? Y por otro lado, la ley del procedimiento administrativo general obliga a las personas que presentan un documento, en este caso a los proveedores, a que verifiquen que esa información que presentan es verdadera. Entonces, si, por ejemplo, tú alquilas camionetas, ¿no? Y la entidad te dice, alquílame camioneta con chofer incluido. Pero ojo, ese conductor debe tener experiencia mínima de 5 años de haber conducido este tipo de vehículos. Muy bien, de repente es un tractor, vas a alquilar un tractor con el conductor incluido y te piden que acredites la experiencia de ese conductor mínimo 5 años. Entonces tú como proveedora le dirás, pues voy a proponer a Juanito. Juanito, pásame un certificado en el que demuestres que tienes 5 años de experiencia. Y de repente allí, ¿no? Juanito te hace llegar una constancia y dice efectivamente 5 años de experiencia. O de repente dice 10 años de experiencia conduciendo este tipo de vehículos. Y lo presentas a la entidad. La entidad luego verifica esa constancia y dirá, a ver, esta constancia del conductor dice que tiene 10 años de experiencia. ¿Quién lo ha emitido? Lo ha emitido la empresa Incomex. Voy a enviar una carta. Incomex, confírmame si esta constancia es auténtica. Incomex responde y dice, no, yo nunca he emitido esa constancia. Uy, ahí vienen los problemas, no sabes en qué problema te estás metiendo, ¿no? Si lo detectan a tiempo, es decir, comenzando la ejecución de prestaciones, van a declarar nulo el contrato. Y además van a comunicar al Tribunal de Contrataciones para que te aplique sanción, ¿no? Si lo detectan cuando el contrato ya está culminando, de repente la entidad dirá, ya no, que culmine, no voy a declarar nulo el contrato, pero va a comunicar de todas maneras al Tribunal de Contrataciones para que aplique sanción. Y de la cantidad, del 100% de procedimientos sancionadores que están en trámite en el Tribunal de Contrataciones, podríamos decir que más del 85% es por esta causa, por haber presentado información falsa o inexacta. ¿Por qué? Porque muchos proveedores no verifican la información que están entregando a la entidad, ¿no? Simplemente creen, como les decía en este caso, Juanito les hizo llegar a esa constancia y lo presentan, ¿no? Sí, pero tienes que verificar. De repente la responsabilidad penal va a ser difícil que te apliquen, ¿no? Que establezcan responsabilidad penal, pero la administrativa, por ese solo hecho de haber presentado un documento que no es veraz y que tal vez te sirvió para que ganes la buena pro, van a declarar nulo el contrato, te van a aplicar la sanción administrativa, ¿no? Sobre todo, la aplicación de la sanción administrativa es la que de todas maneras se va a ayudar. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Información falsa, la inexacta. ¿Qué es la inexacta? ¿Cuál es la diferencia? La inexacta es un documento que existe, pero se ha alterado datos. De repente esa constancia de Juanito es real, pero no era por 10 años, era por 4 años. Ahí hay información inexacta. Estás adulterando encima, ¿no? En fin, o tal vez firmas una declaración jurada, no estoy impedido, y sí estás impedido, no se condice con la realidad. Entonces, todos esos puntos hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, si te has afiliado a la casilla electrónica de las entidades públicas, tienes que revisar permanentemente esa casilla electrónica porque las entidades públicas ya no te van a hacer llegar documento físico, todo te van a notificar a través de esa casilla electrónica. Pero lo importante de eso es que cada documento que llegue a tu casilla electrónica, ¿no? Por cada documento que llegue a tu casilla electrónica, vas a recibir una alerta en tu correo electrónico. En el correo electrónico que has mencionado al momento de afiliarte a esta casilla electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, les he comentado todas estas situaciones, no para asustarlos, ¿no? Sino para que estén
informados de estas situaciones que pueden pasar, ¿no? Y para que mejor informado contrates con mayor delicadeza, sobre todo revisando detenidamente, ¿no? ¿Qué pide la entidad? ¿Qué voy a ofertar yo? ¿Tengo la capacidad de ofertar? No puedo presentar información falsa o inexacta, ¿no? Hay que cuidar ese detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo participar en una contratación? Vamos a conocer estas vías, ¿no? Ya les había adelantado, pero antes que nada, como todo es electrónico, debes tener una computadora con memoria RAM 4 GB mínimo, ¿no? Y también internet, ancho de banda mínimo de 1 MB por segundo, ¿no? Por computadora. Entonces eso es importante. Por ejemplo, si tu internet no está bien, no vas a poder registrar tu oferta, ¿no? Si tu máquina es una Pentium que a la fecha ya no utilizamos, de repente tampoco te va a servir, no te va a ayudar, ¿no? Entonces, es importante tener un buen equipo, tener un acceso adecuado a Internet. En algunos distritos de Lima, no sé si en todo el Perú ya están habilitando fibras ópticas, Internet con fibra óptica, esa todavía es más veloz, más rápida, ¿no? Eh, en fin, allí tienes que cuidar con esta infraestructura tecnológica, primero, ¿de acuerdo? Ya, una vez que tengas la computadora, el Internet, ¿no? Hay dos caminos para acceder a contratar con el Estado. La más flexible son estas contrataciones sin procedimiento de selección, ¿no? Hablamos de contrataciones sin procedimiento de selección cuando es una contratación de un bien, de un servicio, de una consultoría por un monto menor a 36.800 soles, menor a 8 UITs, ¿de acuerdo? Para este año es 36.800 soles. Entonces, por ejemplo, si una entidad quiere contratar el mantenimiento preventivo de las 3 motocicletas que tiene ahí, y tú tienes tu taller, ¿no? Ese mantenimiento preventivo de las motocicletas que están allí, 5 motocicletas por un año, tal vez cuesta 15.000 soles. Entonces, ¿la entidad te puede invitar directamente? Sí. Pero para que conozca de tu existencia, qué mejor que tú hagas llegar una carta y le avisas, ¿no? Entidad, yo brindo este tipo de servicio. Mayor información en mi página web o en mi Facebook, en fin. Tú ya verás la forma, ¿no? De hacerte conocido. Eh, si por A o B tenemos un suministro de productos alimenticios, como en los centros juveniles, por ejemplo, en Arequipa hay un centro juvenil, en Cusco también hay un centro juvenil, en Piura, en Trujillo, en Lima hay centros juveniles, allí donde están los adolescentes infractores. Esos centros juveniles que dependen del Ministerio de Justicia contratan el suministro de productos alimenticios, suministro de útiles de oficina, adquisición de prendas de vestir, buzos, ¿no? Ropa deportiva, mantenimientos, lavado de ropa de cama. Es bastante interesante. Por allí pueden indagar, por ejemplo, ¿no? Ministerio de Justicia, contratación de productos para centros juveniles. Entonces, si por ejemplo van a suministrar panes por un año y eso cuesta, por un año, cuesta 20.000, entonces la entidad va a hacer invitaciones, ¿no? Y para eso, si tienes una panadería, también, ¿no? Vendo panadería, repostería, servicios de catering, en fin, también haces de conocimiento a la entidad para que te invite. Como les decía, tienen derecho a ser invitados. Ahora bien, si es mayor a 8 ITs, ahí sí la contratación va a ser a través del SEACE, convocatoria pública, con procedimiento de selección. Y en esos procedimientos de selección hay plazos mínimos entre la convocatoria y presentación de ofertas. Hay plazos para consultar y observar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar atentos a las convocatorias que se desarrollan a través del SEACE. Esas convocatorias pueden ser, pues, licitación pública, que es para bienes y obras, siempre y cuando el monto sea mayor a 400.000 soles. Por ejemplo, si voy a comprar 5 vehículos, ¿no? No sé, pues, o voy a alquilar camionetas que cuesta más de 400.000, hablamos ya de un concurso público, que es para servicios, ¿no? Como entidad pública, de repente necesito alquilar vehículos. Hay entidades como Provías Nacional que alquilan vehículos para los supervisores de la construcción, de los mantenimientos de las carreteras. Las carreteras, como sabrán, se supervisan
por tramos, ¿no? Y no se puede supervisar caminando, tiene que ser con un vehículo. Entonces alquilan camionetas 4x4, camionetas doble cabina, pick-up, o tal vez una SUV, y ustedes de repente son propietarios de una flota vehicular y se dedican a ese negocio, entonces pueden comunicar a la entidad, ¿no? Entidad, por vías nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o CITRAN, yo me dedico a este servicio, ¿no? Brindo alquiler de vehículos. Hacen llegar y la entidad ya va a estar informada, va a saber que tú existes y te puede invitar a cotizar. Y así, la adjudicación simplificada es para montos mayores a 8 ITs, mayores a 36.800 y menores a 400.000 para bienes, servicios y obras. La comparación de precios es hasta 60 UITs, ¿no? Es para comprar bienes, servicios que están hacia la mano, en donde la entidad no da mayores lineamientos, simplemente lo compra como está. Contratación directa es cuando la entidad contrata directamente con un proveedor frente a una situación coyuntural específica. Por ejemplo, ante una emergencia sanitaria, ante una emergencia catastrófica, por desabastecimiento, o tal vez porque hay proveedor único. Si hay proveedor único, ya, ¿para qué voy a hacer licitación? No tiene sentido, hay uno solo, ¿con quién más va a competir? ¿No? Entonces, todos esos aspectos son importantes que los tomen en cuenta. El acuerdo marco, aquí tienen que estar atentos a las convocatorias que hace Perú Compras. Perú Compras hace convocatorias públicas a nivel nacional, ¿no? Necesito proveedores que brinden, por ejemplo, llantas, todos los que venden llantas. Ah, yo, ya. Entonces, atento a ese concurso porque Perú Compras no va a elegir a uno, va a elegir a la mayor cantidad de proveedores que se dedican a ese rubro, ¿no? Tienes que presentar tu oferta siguiendo ahí los lineamientos en las bases. Y si todo está bien, al final puedes firmar un acuerdo marco con Perú Compras y luego Perú Compras pone tus productos en el catálogo según los lineamientos, según lo que has ofertado. Muy bien, aquí un esquema de duración de procesos, ¿no? Les decía que hay plazos, licitación pública, concurso público. Entre la convocatoria y presentación de ofertas, 22 días hábiles como mínimo. En una simplificada de bienes y servicios, entre convocatoria y presentación de ofertas, 7 días hábiles como mínimo. Entonces ahí ustedes tienen que calcular, a ver, han convocado hoy día, mínimo van a recibir ofertas tal día, tienes que mirar bien las bases, si es que hay que consultar, consulta, si es que hay que observar, observa, y ya cuando haya reglas definitivas tienes que armar tu oferta para presentar electrónicamente, ¿no? En la simplificada para obras es 8 días hábiles, un día más. Pero estos son los mínimos que la entidad los puede modificar. De repente hay muchas consultas, por ejemplo, en una obra recibimos como 1000 consultas en total, 1000 consultas y observaciones, tuvimos que postergar etapas porque eran demasiadas consultas. Entonces, al final no fueron 22 días hábiles, fueron como 40 días hábiles entre la convocatoria para luego presentar ofertas. Todo eso se toma en cuenta. Muy bien, documentos de los procedimientos, estos son importantísimos, ¿no? En licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa, las reglas de juego están en las bases. Así como vas a jugar un campeonato de fútbol con tus amigos, amigas, ¿no? O vóley, te dicen, mira las bases, o sea, las reglas de juego, ¿no? Son las bases. Si hablamos de selección de consultor individual, las reglas de juego van a estar aquí en las solicitudes de expresión de interés. Y si hablamos de una comparación de precio, las reglas de juego están en las solicitudes de cotización. Muy bien. La simplificada, les decía, es un procedimiento súper rápido. Hemos visto en bienes y servicios, entre convocatoria y presentación de ofertas, mínimo 7 días hábiles. Es súper rápido, ¿no? Puedes consultar, puedes observar, se convoca para comprar bienes, para contratar servicios, siempre y cuando el valor estimado no supere los 400.000 soles. Y esta es la secuencia de las etapas. Convocatoria, registro de participantes al día siguiente de la convocatoria. Consulta, observa, dependiendo, como ya he explicado hace un ratito, plazo mínimo o máximo, perdón, 3 días, mínimo 3 días hábiles, y dentro de 3 días ya es la absolución de consultas, luego presentación de ofertas. Una vez que presentes tu oferta, en la entidad se califica, se evalúa, y a la mejor oferta se otorga la buena pro. La subasta inversa es íntegramente electrónica, todo lo hace el sistema contigo como proveedor. Registras tu oferta y allí
A partir del día siguiente, ¿no? Ya puedes ir poniendo ahí toda tu información. Luego, dentro de los 5 días hábiles, perdón, se aperturan las ofertas y viene el periodo de lances. ¿Eso qué significa? Ahí tienes que estar atento porque tienes que ir rebajando, ¿no? Si ofertaste 100.000, tienes que ir rebajando de acuerdo a las reglas ahí establecidas. Y a aquel que oferte el monto más bajo, se le otorga la buena pro. Por eso se llama subasta inversa electrónica. La comparación de precios, les decía, hasta 69.000 soles. ¿Esto qué significa? Si una entidad quiere comprar equipos, luces de emergencia, ventiladores, ¿no? Cámaras fotográficas, pantallas, ¿no? Televisores como estamos viendo acá, ahí pues no da mayor instrucción, no te va a decir ponle el logo acá arriba, tiene que ser de color blanco, no. Así tal cual existe en el mercado, te va a decir quiero una cámara Nikon tal cosa, ¿no? O quiero una luz de emergencia con tales y tales características. Cámara Nikon sin mencionar la marca, obviamente tendrá, digamos, una cámara fotográfica de tantos píxeles, no sé. Pero lo que sí es importante mencionar es que acá la entidad no te da mayores lineamientos, simplemente te compra bajo las condiciones de mercado, ¿no? Y puede ser directo hasta 69.000 soles. Aquí también te puede invitar, esto se desarrolla por invitación, no tenemos aquí una convocatoria pública, ¿no? Enhorabuena si es que la entidad tiene tus datos o puede ubicar tus datos en el SEACE, en la web, en fin. Muy bien, condiciones para comparar precios, aquí comparación de precios, ¿no? Que existe en el mercado, se entrega tal cual está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la entidad? Envía la solicitud de cotización, se reciben mínimo 3 cotizaciones, el logístico debe contar mínimo con 3 cotizaciones y al monto más bajo se le gira la orden. El acuerdo marco es otro tipo de método de contratación que está a cargo de Perú Compras, no de LOCE, sino de otra entidad que se llama Perú Compras. Ya les dije aquí, Perú Compras hace una convocatoria pública. En este caso, el objetivo no es adjudicar la buena pro a uno solo, ¿no? Sino elegir a la mayor cantidad de proveedores según los rubros que va convocando. Entonces, una vez que los selecciona, firman los acuerdos marco y Perú Compras cataloga esos productos, los pone en su catálogo. Y todas las entidades públicas pueden comprar de ahí como está en el catálogo. Contratos vigentes, ¿no? A ver, ¿qué tenemos a la fecha? Perú Compras nos oferta computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escáneres, también hay materiales para salud, materiales de laboratorio, materiales de vidrio, lentes protectores descartables, ropa hospitalaria. Hay muchísimos productos, ¿no? Útiles de oficina, los más antiguos, los famosos. ¿Y cómo me entero? Bueno, el OCE tiene este aplicativo en tu celular, ¿no? Puedes poner oportunidades de negocio, buscas allí y te va a aparecer por entidad pública, por región, por objeto, o si no, simplemente pones todo a nivel nacional y ahí te aparece, ¿no? Entonces, si buscas por georreferenciación, significa dónde estás tú y dónde puedes brindar el servicio. Si estás en Pucallpa y puedes brindar a nivel nacional, entonces buscas a nivel nacional. Pero si solo puedes brindar en Pucallpa e Iquitos, entonces buscarás nada más entidades que convocan en estas zonas. También puedes hacer, les decía, una búsqueda avanzada y pones simplemente todos, 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 todos. Y ahí te va a salir, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puse servicios, todos los servicios, ¿no? Y me sale todo el listado de entidades públicas que han convocado hasta el último minuto, ¿no? Hasta hace un ratito, cuál es el objeto, el servicio integral de limpieza y jardinería, pólizas, transporte para traslado de personal, en fin, te va a aparecer todo, ¿no? Por ejemplo, para los que están estudiando, quieren hacer una maestría en contratación pública, aquí pueden encontrar la información, tienen la data, ¿no? Es cuestión de tiempo, de revisar y de tener paciencia, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otra herramienta que el OCE ha puesto a disposición, el FU, ¿no? ¿Qué cosa es el FU? Buscador de proveedores, ¿no? Es el formato único de proveedores, FU, formato único de proveedores. Esta información, por ejemplo,
para los logísticos, para las entidades públicas, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos advertir el RUC del proveedor, si ese RUC está activo, si está habido, podemos conocer, por ejemplo, el correo electrónico, el teléfono de contacto, capacidad libre de contratación. Este es un ejecutor de obra, por ejemplo. Capacidad libre de contratación solamente tiene 576.000 soles. Más de eso no puede contratar. Y si quiere contratar una obra de 1.000.000, tiene que consorciarse con otro para ampliar esta capacidad libre, ¿no? Su capacidad máxima es 700.000, entonces tiene que consorciarse con otro. Y así, estas fichas nos son muy útiles a nosotros los logísticos. El LOCE muestra esta información general de todos los proveedores que están inscritos en el RNP, y te cruza información también, ¿no? ¿Qué contrataciones tiene? Si es que ha contratado, si es que está impedido, ahí salen alertas de impedimento, ¿de acuerdo? Y por último, algunas notas importantes, como recomendaciones finales. Si vas a contratar con el Estado, ten en cuenta, ¿no? En un procedimiento de selección, por ejemplo, en una licitación pública, quieres participar en un concurso público, debes llevar tu control del cronograma, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta las fechas para consultar, para observar, fechas para presentar ofertas, fechas para impugnar si no estás de acuerdo con los resultados. Todo eso lo vas llevando esa información para que puedas adoptar acciones eficientes, ¿no? Si ganas la buena pro, también les decía, tienen que presentar como requisito cuando el monto de la contratación es mayor a 200.000 soles, una carta fianza o póliza de caución. Y estas son emitidas por las entidades bancarias, financieras, ¿no? Y para las pequeñas y microempresas, FOGAPI, ¿no? También emite estas cartas fianzas. Si son pequeños o microempresarios y hay una contratación con el Estado que implica más de un pago en bienes y servicios, puedes pedir que la entidad te retenga la garantía, cosa que con ello evitas presentar carta fianza o póliza de caución. ¿Qué significa retención? La garantía de fiel cumplimiento de una prestación equivale al 10% del monto adjudicado. Si, por ejemplo, has ganado la buena pro por 400.000 soles, tienes que presentar una garantía de fiel cumplimiento a la hora de firmar el contrato. Para la firma del contrato, una garantía por 40.000. Y esa garantía tiene que ser carta fianza o póliza de caución. Pero si eres una pequeña o microempresa y en esa contratación se ha estipulado 5 pagos, tú puedes pedir que te retengan ese 10%, ese 40.000 en la mitad del número total de pagos. Como van a haber 5 pagos, bueno, hasta el pago 2 te retienen el 10% de forma prorrateada. Y si todo acaba bien, culmina bien ese contrato, cuando culmina te lo devuelven, te reembolsan, ¿no? ¿Por qué? Porque tú solamente has dado como garantía. Esa es una gran ventaja para las pequeñas y microempresas, ¿no? No se les obliga a gestionar carta fianza o póliza de caución. Salvo diferente cuando no funciona esta retención, en otras palabras. Cuando hay un solo pago, no funciona la retención. Por ende, aun cuando seas pequeño o microempresario y hay un solo pago, tienes que traernos carta fianza o póliza de caución. ¿Por qué? Porque si hay un solo pago, ¿en qué momento te voy a retener la garantía? Me quedo sin garantía, ¿sí? Muy bien. Y por último, suscrito el contrato, en la ejecución se pueden presentar una serie de situaciones que podrían generar modificación del contrato, ¿no? No es que siempre se dé, sino se pueden dar. La entidad te puede ordenar adicionales, ¿no? Más, necesito más, te ordena adicionales. O puede ordenar reducciones. Por la pandemia no estoy captando recursos, no puedo pagarte, vamos a reducir prestaciones, ¿no? Tú también como proveedor, si ofreciste entregar un producto en 10 días y no puedes por razones que escapan a tu control, puedes plantear una ampliación de plazo, solo por razones que escapan a tu control. También puede haber una cesión de posición contractual. De repente tú estás alquilando tu inmueble y lo vendes, entonces le cedes al nuevo propietario, ¿no? Ese nuevo propietario ya se entenderá con la entidad. Y otras modificaciones que puedan darse. Muy bien. Sobre el pago ya les hablé. Les dije, no es suficiente que tú ejecutes la prestación, ¿no? A veces hay requisitos que tienes que presentar para que te paguen, ¿no? Y luego eso lo evalúa la entidad. Si todo está bien, emite conformidad y de ahí te pago. Pero si está mal, te van a observar
Y hasta que subsanes, va corriendo el plazo y la entidad se puede tomar más de estos 17 días, ¿no? 7 días para emitir conformidad y 10 días para pagar. En total, 17 días. Pero si hay observaciones, te van a notificar para que subsanes observación y eso va incrementando los plazos. Entonces, recuerden, por formalidades y trámites previos que al interno tenemos que desarrollar en las entidades públicas, ¿no? Ustedes comprenderán que para poder pagar una prestación hay que verificar que se haya brindado correctamente. Y para eso el área usuaria tiene 7 días para emitir conformidad. Muy bien, los beneficios como MIPE ya les adelanté un poquito sobre la garantía. Pero en los procesos de selección, en las simplificadas, por ejemplo, en las simplificadas nada más, tú puedes pedir el 5% de bonificación adicional. También, si es que hay un empate, te dan preferencia si eres la única microempresaria, ¿no? También la retención la garantía en forma de retención. No hay necesidad de presentar carta, fianza, póliza de caución de acuerdo a las condiciones que les he mencionado hace un ratito. Y finalmente, ¿cuánto me cuesta participar en una contratación pública con el Estado? Si eres persona natural, te inscribes en el RNP, solo pagas 80 soles. Para que te enteres de las convocatorias, todo es vía SEACE, puedes mirar en tu teléfono, descargas el aplicativo o ingresas por internet al SEACE y buscas, es gratis. Para registrarte en cada procedimiento de selección es gratis. Para consultar, para observar, es gratis, ¿no? Para presentar ofertas también es gratis. Si quieres impugnar, ahí sí hay que pagar una garantía. Impugnar resultados, ¿no? Y para firma de contrato, en caso que el monto sea menor a 200.000, no tienes que presentar garantía, así que no hay mayor gasto. Pero si es mayor a 200.000, ahí sí tienes que pagar, presentar una carta fianza, ¿no? FOGAPI, por ejemplo, por la emisión de cartas fianzas, cobra 300 soles. Entonces, los gastos en que incurres para contratar con el Estado en realidad son estos, son mínimos, ¿de acuerdo? Ya si eres persona, si vas a ejecutar obras, ahí sí pues pagas otro monto para inscripción en el RNP. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.